Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. En el vídeo de esta semana os vamos a enseñar cómo le dimos un buen cambio de imagen a este mueble bar vintage. Este es un mueble único, muy peculiar y nos ha sido regalada por una vecina hace ya bastante tiempo y por fin le ha llegado su momento de recibir un buen cambio de look. Estructuralmente está impoluto, los muebles de formica en general son muy resistentes y este no es excepción, y aparte también conserva muchos detalles originales, que eso sí se suelen perder con el tiempo, como son los herrajes decorativos de las puertas, los tiradores o incluso las ruedas de latón. También los espejos del interior están en muy buenas condiciones. Así que lo que vamos a hacer básicamente es darle un cambio de imagen, pero intentando respetar al máximo su esencia, manteniendo lo que son los detalles originales que lo hacen un mueble de estilo mid-century único. Lo primero que tenemos que hacer es remover los herrajes con muchísimo cuidado para no dañarlos, porque aunque lo parezca, no son de latón, son de una especie de plástico de PVC o de resina muy fino y delicado. Y aparte no están sujetos con tornillos, están sujetos con clavos, lo que dificulta aún más el poder retirarlos sin que se dañen. Así que con mucha paciencia, utilizando un objeto puntiagudo, en este caso un destornillador y un alicate, vamos removiendo uno a uno los 3 clavos que sujetan cada uno de estos adornos. Vamos a remover también luego lo que son los pomos o los tiradores, aunque esos son bastante más fáciles que los adornos, porque esos sí que son de latón. Una vez removidos los herrajes, es momento de proseguir con la preparación de la superficie antes de pintar. Es un mueble de formica, o sea, una superficie muy lisa y resbaladiza. ¿Podríamos pintar directamente encima? Sí, pero lo recomendable es antes pasar con una lija de grano medio para eliminar el brillo y crear mordiente. Y el hecho de que el mueble tenga estas líneas rectas facilita mucho a la hora de lijar, porque se puede utilizar la lijadora eléctrica sin ningún tipo de problema. Y después de lijar se termina de preparar la superficie limpiando muy bien los restos de polvo que quedan, y aparte aprovechar también para desinfectar. Por eso pulverizo con alcohol. En este caso estoy utilizando alcohol al 96%. Se podría utilizar también, por ejemplo, acetona o amoníaco. La idea es que lo que se utilice sea algo con poder desinfectante, desengrasante, por si quedara algún resto de suciedad en la superficie, y aparte luego al pasar un trapo se eliminan los restos de polvo que hayan quedado del lijado. Se deja secar y la superficie ya estaría lista para la siguiente fase, que es la fase de imprimar. Se aplicará una mano de imprimación sobre toda la superficie. El mueble lo vamos a pintar de negro, así que a la imprimación blanca le voy a añadir directamente unas gotas de pigmento negro para que se convierta en gris. Esto lo hacemos para ahorrarnos normalmente una mano de pintura, porque no se consigue la misma cobertura si pintamos de negro sobre un fondo blanco que si pintamos de negro sobre un fondo gris. Por eso siempre que pintamos un mueble en un tono oscuro, intentamos añadirle unas gotas de negro para que la imprimación sea lo más oscura posible. Con el mueble imprimado en gris y con la imprimación seca se pasa a pintar. Utilizamos Chalk Paint en tono negro. El tono se llama Black Velvet. Vamos a aplicarlo a rodillo en las zonas lisas y vamos a utilizar un pincel más pequeño para llegar a las esquinas.
Para conseguir una óptima cobertura vamos a necesitar 2 manos de pintura y entre mano y mano es muy importante pasar con una lija de grano muy fino para que la superficie esté muy suave. En este caso con una lija de 500, lija de mano, también se podría utilizar la lijadora eléctrica, pero en este caso no se justifica, es solo dar una pasada ligera con la lija muy finita. Esto sirve para eliminar cualquier pequeño grumo, cualquier pequeña imperfección que haya quedado de la pintura, y aparte permite que el acabado sea muy liso y estéticamente sea muy bonito. Lijamos toda la superficie, pasamos con un trapo para eliminar el polvo y a continuación se aplica la segunda mano de pintura, siguiendo exactamente los mismos pasos que la primera mano. Pincel pequeño para las esquinas y con el rodillo para las superficies lisas. Y una vez está seca la segunda mano de pintura, es momento de volver a utilizar la lija de grano 500 y lijar toda la superficie para que esté completamente lisa. A continuación, lo que haré es aplicar una mano de barniz. En este caso voy a aplicar un barniz brillo, porque como os comento, este mueble, aunque lo haya pintado, quiero que mantenga al máximo su esencia y estos muebles suelen ser brillantes. Así que el acabado que buscamos también lo es, un acabado con brillo. Para ello utilizamos el barniz High Glossy de Vintage. Y con el mueble pintado y barnizado empiezo con la decoración. Será decoración del interior del mueble porque el exterior no lo va a necesitar una vez le coloquemos los herrajes tan originales y bonitos que tiene. Solo con los herrajes y con los tiradores será más que suficiente para que sea un frente muy vistoso. Cuanto al interior, le voy a colocar un papel pintado, tanto en el fondo de los cajones, que hasta el momento no os los he enseñado, pero que sepáis que también los he pintado en el mismo color que el resto del mueble. Colocaré papel también en el interior de la puerta y en la base de la zona de bar, la zona que ahora mismo tiene un color rojo. Después de remover el adorno de latón, puedo finalmente sacar las medidas exactas de esta zona para poder cortar el papel a medida. Voy a utilizar este papel que ya habéis visto que es muy bonito, tiene un diseño muy acorde al estilo del mueble y aparte es papel adhesivo, o sea que no necesito utilizar pegamento para pegarlo a la superficie. Cuando se trabaja con este tipo de papel, la principal dificultad está en que quede completamente liso y sin burbujas de aire. Hay que empapelar con paciencia e ir despegando el papel protector poco a poco, porque si se despega todo de golpe se puede enredar. Y aparte hay que ayudarse con una espátula de madera o de plástico duro para ir alisando el papel a medida que se va colocando. Una vez tengo bien colocado el papel, corto el excedente utilizando en este caso un bisturí, pero también podría servir un cúter bien afilado y vuelvo a colocar el adorno de latón en su sitio. Esta parte ya estaría, mirar, queda muy bonito. Y para el interior de la puerta repetí el mismo proceso. Primero medí, después corté el papel a medida y a continuación lo he aplicado sobre la superficie, aplicando poco a poco desde arriba hacia abajo y ayudándome con una espátula de madera para que el papel quedara bien estirado y sin burbujas. Un truco que se puede utilizar para cuando se pone un papel adhesivo para que no queden burbujas debajo es utilizar una pistola
pistola de aire caliente o un secador. Aplicando calor el papel se estira mejor. En este caso, por suerte, no he tenido que utilizarlo. Y una vez colocado el papel en el interior del mueble me he dado cuenta de dos cosas. Lo primero, que tenía que pintar también la zona de los cajones, porque aunque no se fuera a ver si los cajones se metían un poco más o si había que sacarlos, se notaba mucho el contraste. Y por otro lado, que el negro con el que he pintado el mueble no tiene absolutamente nada que ver con el negro del papel. Son dos tonos completamente distintos. Y el negro que de verdad me gusta es el negro del papel, porque es un negro mucho más intenso y más brillante. Estaba claro que teníamos que cambiar el color, pero esto nos traía varias dudas. La primera era qué pintura utilizar, ya que sabíamos que con el Chalk Paint un tono más oscuro que este era imposible de conseguir. Tener en cuenta que el Chalk Paint o pintura a la tiza le debe su nombre al componente principal que tiene, que es la tiza, que es naturalmente blanca, con lo cual un tono negro muy intenso no es posible de conseguir. Entonces teníamos opción de pintar con una pintura acrílica o pintar con un esmalte. Optamos por el esmalte porque también queríamos un acabado brillo, pero esto nos llevaba a la siguiente duda, que era saber si podíamos pintar directamente por encima del Chalk Paint o teníamos que remover primero la pintura. Estábamos casi seguros de que podíamos pintar por encima, pero aún así lo hemos consultado con el fabricante, que nos ha confirmado que sí, que si la pintura de base está en buenas condiciones se puede pintar con esmalte por encima sin ningún problema. Eso sí, es imprescindible que el esmalte también sea un esmalte al agua. Si fuera un esmalte con una base disolvente o una base aceite, eso no hubiera sido posible. Hubiéramos tenido que remover por completo la pintura antes de volver a pintar. Y una vez rectificado el problema del color, ya solo tuvimos que terminar de empapelar. En realidad solo tuvimos que dar una mano de esmalte porque como la base ya era negra y de hecho ya estaba barnizada, estaba completamente lisa, una mano de esmalte fue suficiente para conseguir el tono deseado. Dejamos que secara muy bien y a continuación lo que hacemos es terminar con todos los detalles. Vamos a empezar por forrar el interior de los cajones. Y también vamos a empapelar la trasera inferior del mueble, que la hemos quitado por un lado para poder pintar mejor y por otro lado porque teníamos claro desde el inicio de que esta parte también llevaría papel. De hecho, es el único papel pintado que se va a ver en el exterior del mueble cuando éste esté cerrado. Y la trasera tiene la particularidad de que el largo de la trasera es mucho más grande que el largo del papel pintado, con lo cual hay que colocar dos tiras de papel y hay que hacer que el dibujo coincida para seguir un patrón y que no se note el corte. Y con esto dimos por concluida la fase de colocación del papel. Teníamos seria duda de si colocar también papel o no en el frente de los cajones. Finalmente hemos optado por un plan B, que es colocar un stencil. ¿Vosotros qué hubierais hecho? ¿Hubierais puesto el stencil, lo hubierais dejado en negro o lo hubierais puesto el papel pintado igual que el de la puerta? Ya sabéis, nos lo decís en los comentarios a ver vosotros qué hubierais hecho. Nosotros hemos optado por poner este stencil. Queríamos que el mueble mantuviera su esencia de mueble de mediados de siglo y este stencil es el perfecto. Además se llama Mid-Century Vibes, vibraciones de mediados de siglo, o sea que más acorde al diseño del mueble no puede ser. Aparte nos va muy bien con las formas
con el dibujo que tiene el papel, porque había otro tipo de opciones. También podíamos haber colocado un transfer, pero tenía formas geométricas muy rectas, mientras que el papel tiene estas formas redondeadas. Entonces no nos quedaba bien. De ahí haber optado por este diseño. Teníamos claro que el stencil lo queríamos en dorado para mantener los mismos tonos en todo el mueble y teníamos varias opciones. Lo podíamos hacer con una pintura acrílica, lo podríamos hacer con cera de dorar o una tercera opción que ha sido por la que hemos optado, que es hacerlo con pan de oro, que es el que más brillo va a aportar. Para hacer los stencils con pan de oro a nosotros nos funciona muy bien este spray. Es un adhesivo en spray que se aplica sobre la plantilla, se pulveriza muy bien y cuando se retira la plantilla pues se queda solo las zonas donde ha caído el pegamento. Mirad, viéndolo así, una idea también podría quedar muy bien hacer este mismo dibujo jugando con brillo y mate. Me lo apunto para una próxima ocasión. Pero en este caso lo que voy a hacer es aplicar las láminas de pan de oro por encima. Aquí donde veis las zonas más oscuras del dibujo es donde está el pegamento y el pan de oro se va a quedar adherido ahí. Si quisierais hacer algo parecido pero no disponéis del adhesivo en spray, esto se puede hacer con el Mixion normal. Se aplicaría el Mixion por encima de la plantilla como si fuera pintura. En este caso lo ideal sería aplicarlo con un rodillo, esparcirlo muy bien, retirar la plantilla y a continuación seguir los mismos pasos que estoy siguiendo yo ahora, que es aplicar las láminas de pan de oro sobre toda la superficie para a continuación con un pincel suave cepillar muy bien para eliminar todo el sobrante o todo lo que no se ha quedado pegado. De todas formas, en la descripción del vídeo os dejaremos enlace a los productos que hemos utilizado y dejaremos también enlace al adhesivo en spray. A lo mejor no es exactamente este mismo adhesivo, pero uno que funciona de forma parecida. Y así es como se ve el frente de los cajones una vez he terminado de colocar todas las hojas de pan de oro. Siguiente paso, cepillar muy bien. Al cepillar lo que va a pasar es que el pan de oro que está sobre las zonas que no tenían adhesivo no está pegado. Entonces yo cuando lo cepillo se suelta y solo se queda en dorado la zona con pegamento, o sea, solo el dibujo. Para levantar el pan de oro, imprescindible un pincel suave y también si podéis ayudaros con la aspiradora, porque el pan de oro es muy finito y los sobrantes sale volando en todas las direcciones. Prepararos para tener pan de oro hasta en los calcetines, ¿vale? Porque sale volando. Pero sí es verdad que con la ayuda de la aspiradora se controla bastante. Y después de bien cepillado todos los restos de pan de oro, llega el momento de colocar los cajones en su sitio para ver qué tal se ve en el conjunto del mueble, porque de momento nos lo hemos imaginado en nuestra cabeza, pero no hemos visto qué tal queda en realidad. Vamos a ver qué tal. Contentos con el resultado final, ahora lo que tenemos que hacer es proteger el trabajo. Hay que proteger el pan de oro. Se podría hacer utilizando un barniz o utilizando cera. A nosotros nos gusta utilizar el método tradicional porque creemos que es el que más respeta el brillo del dorado y es utilizando goma laca. En total vamos a dar un par de manos de goma laca para que el dorado quede bien protegido y aparte sin alterar el brillo que tiene ahora mismo. Con esto damos por concluida la decoración del interior del mueble. Volvemos al exterior. Nos falta volver a colocar todos los herrajes en su sitio. Los hemos desmontado, los hemos limpiado muy bien y ahora lo que vamos a hacer es reavivarle el color. Vamos a utilizar pintura al alcohol en tono oro rico y lo vamos a pintar.
Se podría también dorar con el pan de oro, pero en este caso es más rápido con la pintura y aparte el resultado, como podéis observar, es bastante bueno. Con los herrajes pintados es momento de volver a colocarlos en su sitio. Por suerte son mucho más fáciles de colocar que han sido de remover, porque no sé si recordáis, iban con clavos que costaban bastante en quitar. Para colocarlos la verdad que es mucho más fácil. Y con los herrajes colocados solo queda, utilizando la misma pintura al alcohol que he utilizado antes en el tono oro rico, dar unos pequeños retoques. Por un lado en los clavos que no estaban pintados y por otro lado vamos a pintar también las ruedas. Recordar que son las ruedas originales del mueble bar, que son de latón y con el tiempo han perdido el brillo. Las hemos limpiado muy bien y ahora también lo que vamos a hacer es aplicarle la misma pintura para que se vean bien brillantes y bien doradas. Y para finalizar ya solo nos falta volver a colocar las traseras. La trasera inferior, recordar que la habíamos forrado con papel, la trasera superior va a ir tal cual porque la única función que tiene es evitar que entre polvo porque no se va a ver en ningún momento. Y aquí os enseño el mueble ya terminado. Mirad qué cambio ha dado. No sé si recordáis cómo era. Os lo enseño por aquí. El mueble este marrón, muy feo. El típico mueble de Cuéntame que ya no se lleva. Y ahora ha ganado todas estas líneas modernas, pero a la vez manteniendo su esencia. Y aquí os quiero enseñar cómo quedó el interior. Con el detalle del papel, con estas formas redondeadas, el stencil con el pan de oro y la zona de los espejos, que es la zona del bar. El cambio ha sido muy grande, mirar. Le hemos quitado el color rojo que destonaba un poco, pero sobre todo le hemos quitado el amarillo de los cajones que era espantoso. Y así se ve ahora todo mucho más conjuntado. ¿Qué os ha parecido este cambio? ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado este vídeo? De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like, que para nosotros es muy importante. Y si aún no lo habéis hecho, no olvidéis suscribiros al canal, que todas las semanas subimos vídeos nuevos. Y nos vemos la semana que viene en la siguiente renovación o restauración.